Muy, muy buenas tardes, noches. Que Dios los bendiga. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Los amigos de esta frecuencia, que Dios los bendiga, que Dios bendiga a todos los que están escuchando, los que van a seguir escuchando. Qué bueno poder estar comunicados a través de estos medios. Cada vez hay cosas que son buenas y hay otras cosas que no son tan buenas. Antes, si yo quería invitarte al cumpleaños, iba personalmente y te daba una invitación en mano y te invitaba de esta manera. Ahora por un mensajito te estoy invitando. O también se rompieron, alejamos unas cosas, traemos otras, pero son buenos los medios, sabiéndolo llevar y utilizándolo, son buenos. Somos de la iglesia El León de Judá, de la ciudad de Magdalena City, Argentina. Queremos compartir siempre alguna enseñanza que siempre nos lleva a enriquecer el interior de la persona, porque la gente, o sea, no se caracteriza por cuánto dinero tiene, sino cuán rica es por dentro, ¿no? El valor de una persona, la integridad y cómo se degrada eso, ¿no? Cuando la persona carece de valor, carece de identidad. Y eso es lo que hace el pecado, desvirtuar a la persona, degradarla, y si lo miramos en forma global, se degrada toda la sociedad, se corrompe toda la sociedad a través de el pecado, ¿no? El pecado es desobedecer. Y estábamos conversando, ¿no? Hace un rato sobre este tema y qué importante es cuando nosotros mentimos o cuando nosotros pecamos, cuando nosotros robamos, ¿cuánto daño le hacemos a Dios o a la comunión con Dios? La sociedad entera me hablo, no solamente como cristiano te hablo, sino hoy conversaba recién que cuando un hijo le miente al padre, un hijo, una hija le miente al padre, a la madre, o le miente al prójimo, y el padre sabe que vos le estás mintiendo, ¿le duele el corazón al padre o a la madre? ¿Le duele al papá, a la mamá cuando el hijo le miente? Cuando el hijo inventa cosas que no son, cuando hay celo, cuando hay envidia, ¿le duele al papá eso? ¿Qué pasa cuando el hombre, hablo en general, cuando el hombre miente o se miente entre sí? A Dios, ¿cómo le cae esa mentira? ¿Cómo le cae a Dios? ¿Le lastimamos el corazón a Dios cuando mentimos? De eso vamos a estar hablando hoy y cómo recuperar ese daño. Qué corazón que tiene Dios con la humanidad, ¿no? Porque Dios quiere restaurarnos. Aún así, Él dice que Él murió estando nosotros en nuestros delitos y pecados. ¿Y cuánto nos ama Dios? Dios dice que está dispuesto a pasar por alto todos nuestros errores con tal de que nosotros nos volvamos a Él. Así que es un tema bastante importante, ¿no? Y las consecuencias de todo esto, ¿cuáles son los resultados? Cuando yo le miento a alguien, ¿me estoy mintiendo a yo mismo? Cuando yo miento a Dios, miento a mi padre, miento a mi prójimo, ¿me estoy mintiendo a yo mismo? ¿También puede ser? Me gustaría escuchar también tu opinión, vos que nos estás escuchando, y también que compartamos este tema, ¿no? Así que bueno, yo la invito a mi esposa para orar, encomendar este tiempo en las manos del Señor, y bueno, que podamos llegar al conocimiento de la verdad, porque a veces estamos comiendo lo que nosotros mismos hemos sembrado.
Y estamos, cuando vamos a la quinta, nos encontramos que lo que sembramos estamos comiendo, de alguna manera. A veces no es así tanto, pero si sembramos ortiga, no vamos a encontrar repollo, ¿no? Hay ortiga. Así que bueno, sin más ya distraer este tema, vamos a la oración y invito a mi esposa a que podamos estar saludando. Amén, gloria a Dios. Vamos a decir que somos de la Iglesia León de Judá, Sí, que está en la entrada de Magdalena, amén. Amén. Y vamos a poner en las manos del Señor este programa, darle gracias a Dios como cada semana, por estar una vez más en el aire, por permitirnos salir al aire a través de esta emisora. Agradecido siempre a las chicas acá, a nuestras hermanas, muy agradecidas a ellas porque siempre están allí dispuestas a estar en los controles, a ayudarnos, ¿sí? Así que agradecidas a ellas y las bendecimos. Una bendición especial para cada una de ellas, que el Señor conoce la petición del corazón de cada una de ellas, de Alicia, de Silvia. El Señor conoce qué es lo que ellos están anhelando, amén. Así que vamos a poner en las manos del Señor, sin más, este programa, para poder que Dios pueda obrar a través de nuestras vidas, que el Espíritu Santo pueda moverse en total libertad y en el nombre de Jesús, ¿sí? Padre, venimos a ti en esta hora en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, bendito Dios. Queremos poner delante de tu presencia primeramente nuestras vidas, amado Dios. Rey del cielo, en este día queremos hablar, Señor, de lo que es el pecado y sus consecuencias, Padre. Rey del cielo, háblanos primero a nosotros, Padre, a nuestro corazón, papá. Rey del cielo, sabemos que todos fallamos, Señor, que todos nos equivocamos, Padre. Pero, Rey del cielo, bendito Dios, que en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, que todo lo que digamos en este día no sea para ofender, Señor amado, bendito Dios, a nadie, sino, Rey del cielo, a traer a la reflexión a cada uno, Señor, de aquellos que está oyendo, Padre, a cada oyente, Padre, primeramente a nosotros, papá. Que podamos venir a la reflexión, Señor amado, de tu palabra, de poder entender, Padre, de que tú nos quieres limpios, puros, Señor amado, delante de ti, porque tu palabra dice, bendito Dios, ser santos porque yo soy santo, Señor. Que tú nos lleves cada día al arrepentimiento, a la santidad del corazón, del alma, del espíritu, Padre de la gloria. Que no nos vistamos, Señor amado, bendito Dios, de religiosos, Señor, sino que nos vistamos y nos revistamos de ti, Padre Santo. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret en esta hora. Ponemos delante de tu presencia, Señor amado, esta radio, Padre, las ondas radiales, Señor amado, bendito Dios, a nuestras hermanas que están allí, Señor del cielo, bendito Dios, del otro lado, Padre de la gloria, en los controles, papá, que tú uses sus vidas, Padre, que tú uses cada una de sus vidas, Padre. Bendecimos la vida de Alicia, la vida de Silvia, Padre. Bendecimos su hogar, Señor amado. Bendecimos sus sueños, sus proyectos, Padre. Bendecimos, Señor, su salud, amado Dios, que tú tomes el control y el dominio, Padre, de absolutamente todo lo que ellas anhelan en su corazón, papá. Tú las conoces, tú sabes quiénes son, Señor amado. Ayúdalas y guíalas cada día, Padre, a acercarse cada día más a ti, Padre. Sin nada, Señor amado, bendito Dios, que ocultar, Señor amado, bendito Dios, sino que puedan ser delante de tu presencia tal cual tú las conoces, Padre, transparentes delante de ti, amado Dios. Así también ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor, oh Rey del cielo, y todo lo que digamos, Señor amado, sea para alabanza de tu nombre. Y si en algo nos equivocamos, Señor, ayúdanos, Señor, y guíanos, Padre, conforme a tu palabra, en el nombre de Jesús de Nazaret, y bajo la guía de tu Espíritu Santo que damos, Señor amado, bendito Dios. Amén y amén. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Así que no sé si quieres seguir. Amén. Gracias. Gloria a Dios. Y bueno, gracias a todos los hermanos que se comunican y que nos siguen a través de Facebook, que también tenemos el apoyo de ellos. Que Dios bendiga a toda la congregación. La verdad que agradecido a Dios por la congregación que Dios nos está dando. Queremos ser sus manos, las manos de Dios, abrazando, la boca para aconsejar, para sanar las heridas, para restaurar. Queremos ser la mano de Dios en todas las cosas. Y bueno, queremos formar un cuerpo con el mismo corazón de Dios. Que sea una familia gigante, una familia grande, que todos nos ayudemos al otro. Sabemos que hay en la familia, a veces puede haber con diferencias de pensamiento, o diferentes puntos de vista, pero sí tener algo en común, que Jesús es nuestro Señor y Salvador y que apartado de Él nada podemos hacer. El poder encontrar el camino todos los días,
Y a veces para el hombre los caminos son todos correctos, pero a veces delante de los ojos de Dios no están correctos. Entonces necesitamos corregir y andar a la luz de la palabra. ¿Y cómo la interpretamos la palabra? Porque a veces yo la interpreto de una manera y Dios me muestra que no es la manera que yo es. Y no es que cada cual la interpreta a su manera. Hay una revelación, hay un entendimiento. Entonces, como decía mi esposa recién, necesitamos orar para que el Señor nos guíe cómo interpretar la palabra y cómo guiarnos. Sabiendo que todo lo que destruyó la humanidad fue el pecado. Dios no tenía preparado esto. El pecado, que significa desobedecer, desobediencia, rebelión, es como que lo que Dios está haciendo a mí no me interesa. Es que yo no tomo las cosas de Dios, entonces eso es pecado. No es solamente que es pecado decir una mala palabra. Desobedecer no solamente quiere decir no voy a la iglesia o no miento. No, hay pecados, pero también decir una cosa y no lo es. Hoy hablaba juntamente con el chico que trabaja con nosotros, con Gastón, que no solamente tenemos que predicar el evangelio, sino que tenemos que vivirlo. Porque predica cualquiera. Y hablar bonito también puede predicar cualquiera, puede ser. Pero vivirlo es diferente. Yo tengo que vivir lo que predico para que esté la esencia de Dios. Porque si no sería farsante y un hipócrita, ser mentiroso. Ser una cosa en la iglesia, en la calle ser otro. Entonces, ¿a quién me estoy mintiendo? ¿A quién yo estoy mintiendo? Y como Dios dice, el que hizo el oído no oirá lo que yo ando hablando. El que hizo el ojo no verá lo que yo ando viendo. El que hizo la mente no sabrá lo que yo ando pensando. Entonces, dice, teme al que puede destruir el alma, que es a Dios. Porque a veces nos escondemos del hombre, pero de Dios no nos podemos esconder. Y delante de Dios somos como un libro abierto. Y entonces cuando yo miento, me estoy mintiendo yo mismo. Yo me estoy haciendo daño. Yo mismo me estoy engañando. Porque el Señor nos invita a que ama a tu prójimo como a ti mismo. Porque cuando yo, en primer lugar, antes de amar al prójimo, me tengo que amar yo. Porque yo no puedo amar al prójimo cuando yo mismo no me estoy amando. ¿Y qué es el amor? Porque cuando yo miento, no me estoy amando, porque yo mismo me estoy destruyendo. Cuando yo hago algo feo, como sea, yo estoy irrumpiendo en mi cuerpo, estoy alcoholizándome, estoy con adicciones, yo no me estoy amando, porque yo mismo me estoy autodestruyendo. Entonces, no puedo amar al prójimo cuando yo mismo no me amo. Entonces, primero yo necesito restaurar mi corazón, ser sano yo, para después poder avanzar en mi vida. Entonces, Dios directamente condena el pecado, pero al pecador lo ama. Dios te ama a vos, Dios ama al hombre, Dios ama sus propios hijos, pero no ama lo que hacemos. Y a Dios se le lastima el corazón cuando su propio hijo le está mintiendo, cuando sus propios y cuerpo está mintiendo. Entonces, la mentira produce un fruto. El engaño produce un fruto. Y de ese fruto es el que yo a veces como. Yo comí mucho tiempo de este mismo fruto que yo mismo lo producía. Porque del árbol bueno no puede dar malos frutos. Y el árbol que da malos frutos no puede dar buenos frutos. O sea,
El fruto que yo estaba dando, yo estaba alimentándome de mis propios frutos, de lo que yo era, de lo que yo hacía. Entonces, tuvo que haber un rompimiento, tuvo que haber un vuelta atrás. Y eso es lo que Dios quiere, que ahora vamos a estar leyendo en Mateo, ¿está? Mateo 3. ¿Qué te parece si lo lees? Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3, vamos a leer del 1 en adelante, ¿sí? Dice Mateo capítulo 3, habla de Juan el Bautista, dice, Juan el Bautista prepara el camino. ¿Prepara el camino para quién, dirás vos? Ahí preparaba el camino para nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Preparaba el camino para cuando el Señor Jesús comenzaba su ministerio. Era el comienzo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice así la palabra del Señor para cada uno de nosotros en esta noche, en Mateo capítulo 3, dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezar sus sendas. Bueno, después habla de, cómo estaba vestido Juan y todo eso. Pero lo que queremos destacar es acá lo que hizo Juan, ¿no? ¿A qué fue llamado? ¿Sí? Juan el Bautista era primo de Jesucristo. Se llevaban 6 meses de diferencia, más o menos. Y él fue preparado todo este tiempo para preparar el camino de Jesús, para preparar el camino de nuestro Señor Jesucristo, para que cuando él fuere bautizado, más adelante, en el verso 13, Juan dice, bautiza a Jesús. Es cuando nuestro Señor viene y le dice a Juan que él tenía que bautizarlo. Y Juan le dice que él no puede, no tiene que bautizarlo. ¿Cómo te voy a bautizar? Parafraseando, ¿no? ¿Cómo te voy a bautizar yo a vos? Le dice al Señor, si vos me tenés que bautizar a mí. Y el Señor Jesús le dice que la palabra se tiene que cumplir, entonces tiene que ser así. Cuando Jesucristo, en el verso 13 en adelante, es bautizado, dice que los cielos se abren, y ahí el Señor, vamos a leerlo, a ver. Gloria a Dios. Dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Gloria sea al nombre de Jesús. Vos fíjate que Cristo, ¿no? Nuestro Señor, siendo perfecto en todo, sin mancha, él se humilló, ¿sí? Se humilló y dijo que Juan lo bautizase. Él tenía toda autoridad para decir, no, a mí no me vas a bautizar. Yo soy el Señor, yo soy Dios. Entonces, ¿cómo voy a venir a vos? Pero él fue el que se humilló primero. Porque si no, ¿qué iba a pasar? Iba a estar desobedeciendo al Padre. Iba a estar pecando. Estar haciendo algo que Dios no lo había mandado a hacer. No le había enviado a hacer. Estábamos hablando de cómo preparaba Juan el Bautista el camino del Señor. Amén. Él cumplió todo lo que Dios le había enviado a hacer. Preparó el camino, predicó en el desierto y llamaba al arrepentimiento y al bautismo a muchos. Y muchos venían por el bautismo ¿de qué? De la boca para afuera, no un arrepentimiento genuino de corazón. De eso se trata. Cuando nosotros hablamos de pecado, es una palabra fuerte, porque nosotros decimos, uy, mirá lo que me está diciendo, pecado. Pecado es desobedecer. ¿Y cuáles son las consecuencias del pecado? ¿Cuáles son las consecuencias de la desobediencia? No es que muchas veces dicen, no, porque la desobediencia te va a llevar a tal lado, pero si partimos de la base de la desobediencia, la base de la desobediencia es darle la espalda a Dios, es apartarse del camino del Señor y creer que todo lo podemos hacer nosotros. Y no es así. Porque muchas veces nosotros decimos, o se dice muchas veces, si yo no me levanto y salgo a trabajar, no voy a comer. Pero esas fuerzas te las da el Señor, creo que yo muchas veces lo he dicho, ¿sí? Las consecuencias de la desobediencia a tus padres, si vos sos una jovencita, y tu mamá y tu papá quisieron que vos seas una mujercita de bien, una joven de bien, y no quería ese noviecito, ese amiguito, entre comillas, para vos. ¿Cuál es la consecuencia de esa desobediencia? Es un embarazo no deseado. Es un embarazo no deseado.
¿sí? ¿Y cómo lo arreglan? ¿Cómo se arregla? Muchas veces se arregla con el aborto y no es así, porque tenemos que asumir esas cosas, ¿sí? La desobediencia y un embarazo no deseado es bueno seguir adelante, es tener ese bebé y criarlo, y vos vas a querer hacer lo mismo con tu hijo. Pero si vos no renunciaste a la desobediencia a tus padres, eso se va a seguir extendiendo y va a seguir con tu hijo, va a seguir con la generación que viene. La desobediencia de una persona que está bebiendo y que vos le decís que no tiene que beber en exceso, obviamente, porque la palabra de Dios dice que Pablo era el que tomaba un vasito de vino porque hacía bien por la salud, pero tampoco la borrachería. ¿A qué te conlleva? A una cirrosis. Te destruye totalmente el hígado, ¿sí? Te destruye totalmente el hígado, y el hígado dice que es el único órgano que no se puede trasplantar. Dice que se regenera, se saca una pequeña porción del hígado para un trasplante, dice que se regenera, pero cuando ya está destruido por la cirrosis, se hace como si fuese una esponja, algo blanco, feo, horrible. Si vos lo buscas y lo ves, es horrible, ¿sí? Esa es la desobediencia ¿de qué? De beber en exceso, de tantas cosas más. De eso podemos hablar mucho. Es volverle la espalda a Dios. La consecuencia de la desobediencia, del pecado, es tener una vida sin Cristo, es tener una vida que te va a llevar directamente ¿a dónde? Al abismo, a un lugar que a nosotros no nos gustaría estar. Por eso nosotros queremos, como iglesia de Jesucristo, no como seres humanos, sino como iglesia de Jesucristo, queremos ser este Juan el Bautista. Estamos en este lugar para hablarte, ¿sí? Y para decirte de que Cristo te ama y de que nos envió como iglesia de Jesucristo, no solamente como la iglesia León de Judá, sino como cuerpo de Cristo. Amén. A predicar la palabra, a preparar ese camino, como lo han preparado para cada uno de nosotros, nuestros padres, nuestros abuelos. Por mí ha orado mi madre miles de veces. Yo creo que no sé cuánto habrá llorado por mí. Se pelaba las rodillas orando por mí, clamándole al Señor, porque yo era terrible, tenía un carácter tremendo. Nunca fui, gracias al Señor, que Dios me ha librado de eso, de andar en lugares que no sé, en algún boliche, porque yo no conozco. Tengo 50 años y jamás conocí un boliche, nunca fui a un lugar de eso, porque nunca me atrajo. No es porque nadie me invitó ni nada, porque no me atrajo, no me atraían esos lugares, ¿sí? Pero gracias a las oraciones de mi madre, ¿sí? Estoy en este lugar y estoy hablando de que este Dios existe, Las consecuencias de la desobediencia hacen que nos encerremos en nosotros mismos. ¿Por qué? Porque tenemos miedo y tenemos temor de lo que nos ha pasado, y a veces te aconsejan y te dicen, pero anda, habla con tal persona, anda, trata de soltar lo que tenés adentro. Y vos decís, no, esto es mío. Pero también la palabra de Dios dice en un salmo, mientras callé envejecieron mis huesos, ¿sí? Hay consecuencias de todo eso, que cuando podamos entender que Dios nos ama con amor eterno, siempre va a poner a alguien ahí al lado nuestro, ¿sí? Para que nosotros podamos entender que no solamente es hablar de pecado, y porque vos estás fallando, estás errando, y porque vos te equivocaste, no es acusar. Es poder oír, poder escuchar a la otra persona. ¿Por qué está desobedeciendo? Porque siempre tiene que haber una raíz para algo. Porque nada es por nada. Porque si una planta tiene que nacer, vos, por ejemplo, plantaste una huerta, como decía mi esposo, y entre esa huerta sale un yuyo malo. ¿Por qué? Porque no escarbaste bien y no sacaste esa raíz. Entonces ese yuyo va a seguir creciendo si vos no lo sacás, y te va a destruir totalmente ¿el qué? La huerta. Te va a echar a perder lo que hayas plantado ahí, porque se va a llenar de gusanos, de caracoles. Entonces todos los días ir a la huerta y limpiar, o una vez por semana o 2 veces a la semana, hasta que se haga una rutina. Por ahí cuando empezaste la huerta te da un poquito de fiaca de ir todos los días a echar agua, a regar, a fijarme que no haya bichos, pero ya después cuando te da el primer fruto y lo comiste, y vos decís, qué rico, che, es de mi propia huerta, un lindo tomate, un lindo morrón, sacarlo y hacerte una ensalada, y vos decís, mira qué bueno, y empezás a cuidar esa plantita. ¿Por qué? Porque estás viendo los frutos de tu esfuerzo. Estás viendo los frutos de esforzarte todos los días, ir a esa huerta, remover la tierra, sacarle los caracoles, sacarle los bichos, ¿sí? Limpiar los pastitos feos. Ese es el esfuerzo. De que cuando uno está desobedeciendo, porque dejar de desobedecer no es de un momento a otro. No es fácil, no es tan fácil. Porque muchas veces te hablan o nos han hablado de fórmulas mágicas. No, vos sabés qué, hacé tal cosa y vas a dejar de desobedecer. Mentira. No es así, no es tan fácil, porque siempre va a venir a querer volver a entrar.
¿sí? Cuando nosotros, la palabra de Dios dice que cuando nosotros renunciamos a algo y Dios se lleva algo de nuestras vidas, ¿sí? Se lleva algo que nos está afectando a nuestro corazón, a nuestra alma, a nuestro espíritu. Dice que la casa queda limpia, ordenadita, barrida, y viene ahí a morar el Espíritu Santo de Dios. Si nosotros tenemos una continuidad con el Espíritu Santo de Dios, lo buscamos en oración, lo buscamos de día, de noche, de madrugada, lo estamos buscando de continuo, eso hace que el agua se empiece a remover. Que el agua no se estanque, sino que el agua se empieza a remover y siempre sea agua limpia, siempre sea agua fresca, ¿sí? Cuando nosotros lo buscamos al Espíritu Santo 1 hora por día, 15 minutos, media hora, ahora no tengo tiempo, tengo que mirar la novela, tengo que contestar los WhatsApp, tengo que trabajar, porque trabajar es inevitable, ¿sí? Pero que nos hagamos un tiempo, que nos hagamos una costumbre, como para almorzar, como para cenar, como cuando tenemos que dormir, cuando tenemos que bañarnos. Es una costumbre, es un diario, ¿sí? Un día a día. Entonces, cuando nosotros empezamos a hacer eso con el Espíritu Santo de Dios, el desobedecer ya no va a ser tan difícil. Porque sabemos que cuando vamos a desobedecer, el Espíritu Santo de Dios, ¿qué va a hacer? Te va a decir, Amanda, mira que lo que estás haciendo está mal, ¿eh? No te olvides que eso que hiciste, Dios ya te perdonó, pero tené cuidado de no caer nuevamente, ¿sí? Esa es la voz del Espíritu Santo que nos lleva cada día a poder estar en la presencia de Dios, que nos guía al Padre a través de nuestro Señor Jesucristo. El desobedecer del día a día, ¿por qué pasa? Porque muchas veces con todas las cosas que están pasando en estos tiempos, más con esta pandemia, ¿sí? Que están a la orden del día las cosas. Tenemos las redes sociales que se pueden usar de miles de maneras correctas y de maneras incorrectas. Y cuando ya estamos desviando la mirada del Señor, la mirada de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? La mirada de la palabra de Dios, ahí es donde entramos en las redes sociales en lugares que no tenemos que entrar. Y ahí empieza la desobediencia. Empieza con una pequeña cosita, como yo siempre, a mí me encanta, yo siempre digo Cantar de los Cantares. La pequeña zorra, ¿sí? Ahí en Cantar de los Cantares habla de la pequeña zorra que daña la viña. Son las pequeñeces que quizás es una tendencia a la pornografía, una tendencia al suicidio, una tendencia al estar lacerándote, a autoflagelarte, una tendencia a desobedecer a tus padres, una tendencia a la bulimia, a la anorexia. Y muchas veces, ¿sí? Te guía a eso las redes sociales, guían a eso. ¿Por qué? Porque ahora se estila que tenés que estar delgado, delgada, perfecto, tenés que tener un cuerpo, como se dice, fitness. ¿Por qué? Podemos comer bien, podemos alimentarnos correctamente y tener un cuerpo bien, sano, tener energía, y no necesitamos tener ni bulimia ni anorexia, ¿sí? Para tener una sexualidad sana no necesitamos mirar pornografía. Absolutamente no, porque podemos tener una sexualidad sana, ¿sí? Con nuestro esposo, con nuestra esposa, amén. Podemos tener también un embarazo y no tiene que ser no deseado, que tiene que ser un embarazo correcto, que Dios lo haya puesto, ¿sí? Que sea en el tiempo correcto, que no sea a los 12, a los 13, a los 14, a los 15, porque no tenés una vida, no podés vivir tu vida y son etapas que tenemos que quemar. No podés saltar de la niñez directamente a la adultez, porque tenés que ir quemando etapas, porque después cuando ya llegás a grande, como yo tengo 50 años, quizás hay etapas que yo no pude quemar en su tiempo y ahora no lo puedo hacer, porque no me puedo vestir como una jovencita, no puedo hacer cosas de una joven de 15, de 20 años. ¿Por qué no? Porque el cuerpo no me da, porque no es la edad y porque tengo que ser una mujer correcta como Dios me puso. Amén. Entonces, si yo quiero hacer todo lo contrario, es desobedecer a Dios. Eso es pecar. Es desobedecer a Dios. Es hacer algo que a vos no te enviaron a hacer. Es como que a mí me manden a pagar un crédito. Mi esposo me da el dinero, me da la tarjeta, me dice, mira, tenés que pagar esto porque se vence. Y yo voy y me compro lo que se me da la gana o lo que a mí me gusta. Y después me pregunta, ¿y lo pagaste? No. ¿Y qué pasó? Me cortaron la luz, cortaron el gas, quizás un crédito en el banco, lo que fuere. ¿Por qué? Y si total es mi esposo, trabaja y que traiga más plata. No, no es así. En la obediencia está la bendición, dice la palabra de Dios. En la obediencia está la bendición. Entonces, si yo quiero que mi esposo me dé para que yo me compre algo que a mí me gusta, ¿qué hago? Voy y pago lo que corresponde. Entonces Dios va a proveer y va a poner en el corazón de él, de que él me diga, mira, toma este dinero para que vos te compres lo que a vos te gusta, lo que a vos te agrada.
Y así es Dios con cada uno de nosotros, ¿sí? No es todo golpe, pecado y golpe y golpe y golpe. Nosotros queremos ser como iglesia de Jesucristo, llevarte a que vos puedas hacer como nosotros cada día, arrepentirnos de lo que estamos haciendo mal, de lo que le estamos errando al blanco. Tiramos dardo, ¿viste cuando estás jugando, que está la tabla esa y tirás los dardos y golpeas en todos lados menos en el centro? ¿Sí? Menos en el centro, tiras para cualquier lado. Dios quiere que le demos el golpe certero a esa desobediencia, a eso que te está haciendo pecar, errar en el blanco, que le demos el golpe certero y que vayamos directamente a la raíz, para que ahí el Espíritu Santo de Dios pueda obrar con poder. ¿Y cómo pasa cuando nosotros golpeamos justamente la raíz? Es cuando nosotros le decimos al Señor, Señor Jesús, yo estoy haciendo esto y vos sabés que lo estoy haciendo. Porque Dios nos conoce mejor que nadie. A cada uno de nosotros nos conoce, ¿sí? Porque dice que nos hizo y nos conoce desde antes de la fundación del mundo. Así que fíjate, ¿sí? Fíjate si no nos conoce Dios. Él nos hizo y hechuras suyas somos, dice la palabra, ¿sí? Hechuras suyas somos. Y si Él nos hizo, nos ve correctos, nos ve perfectos. Entonces, si nos ve perfectos, ¿por qué estamos haciendo algo que creemos que Dios no ve? Por más que nos escondamos donde nos escondamos, los ojos de Dios, la palabra de Dios dice que Él nos va a enseñar el camino por donde debemos de andar y sobre cada uno de nosotros van a estar fijos sus ojos. Así que no pensemos, no creamos que Dios mira para otro lado cuando nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, ¿sí? Estamos haciendo algo incorrecto. Dios está mirando, ¿para qué? Para decirnos, mirá, Amanda, mirá que yo te la voy a dejar pasar una sola vez. 2, 3, 4, no. Va a llegar el momento que Dios va a tomar cuentas en el asunto, va a tomar cartas en el asunto y va a hacer ¿qué? Va a sacar a luz eso que tenemos oculto, porque todo lo oculto, dice la palabra, va a salir a luz. Y todo lo que estés haciendo oculto, todo lo que estemos haciendo en lo oculto, en lo secreto, sea lo que fuere, ponele el nombre que vos quieras. Yo no voy a poner un nombre porque no me corresponde ponerle un nombre a lo que vos estás haciendo, vos sabés lo que estás haciendo y yo también lo sé. Pero no nos olvidemos que la palabra de Dios que dice que todo lo oculto va a salir a luz. Entonces nosotros como iglesia de Jesucristo, como cuerpo de Cristo, somos los responsables en este tiempo de decirte, ¿sí? De decirte de que tengas cuidado con lo que estás haciendo, más si sos cristiano y te llamás hijo de Dios. Si estás yendo a un lugar que estás profesando la palabra de Dios y hablamos en voz en cuello y decimos, Dios te bendice, Dios te bendiga, Dios esto y Dios el otro, y Dios te puede prosperar. Dios te puede prosperar, pero si dejas de robar. Dios te puede bendecir, pero si dejas de hablar del otro. Dios te puede bendecir en cuanto y en tanto dejes de hacer lo que estás haciendo en oculto. No sea cosa, ¿sí? No sea cosa que Dios nos ponga de evidencia delante de todo un pueblo, delante de toda una congregación. Quizás estás allá arriba en un púlpito predicando la palabra y sos un gran siervo de Dios. Y abrís tu boca y la gente se sana, la gente se arrepiente, se arrodilla delante del Señor y entrega absolutamente todo. Pero Dios lo hace por gracia y misericordia de cada una de esas almas. Porque vos estás haciendo algo incorrecto. Pero Dios no te está poniendo en evidencia porque te está dando la oportunidad de arrepentirte. Te está dando la última quizás oportunidad de poder decir, Señor, yo estoy hablando de vos, predicando tu palabra, pero las almas se están salvando, pero yo sigo igual. ¿Por qué seguís igual? Porque las pequeñas zorras, ¿sí? Las pequeñas zorras dice que son las que dañan la viña. Tenemos que tener la seguridad de que nuestra viña no se esté dañando, que no tengamos esos pámpanos, tengamos 5 pámpanos hermosos, preciosos, perfectos, y vayamos mañana y haya 4, y pasado y haya 3, y así sucesivamente hasta que no quede absolutamente nada y no haya fruto en nuestro árbol. Que tengamos cuidado porque Dios, cuando lleguemos a su presencia, que nos va a preguntar, ¿qué hiciste con lo que yo te di? Amén. Totalmente. Gloria a Dios, y así estamos. Seguimos avanzando. ¿Qué hora es? 8:30. Bueno, la verdad que Dios quiere que nadie perezca, que todos procedan a volverse a Dios. No quiere que nadie se pierda, porque es una salvación muy grande y también hay en juego en este momento una eternidad que decidimos a dónde la vamos a pasar. Y sabemos que el que decide de la eternidad es Dios.
no, digamos, eso ya está resuelto. El que tiene que resolver dónde va a pasar la eternidad es uno. Porque si sabemos que es Dios a quien no le gusta este tipo de vida y nos está dando la oportunidad de volvernos, que Dios le está dando la oportunidad al mundo entero. Me la dio a mí y sé que a millones de personas le ha dado la oportunidad de volverse. Entonces, el volvernos y arrepentirnos. ¿Qué es arrepentirse? Porque muchas veces ha pasado de que si yo te perdono, yo me arrepiento, yo confieso el pecado, pero al otro día lo sigo haciendo de vuelta. No es ir, confesar el pecado y ya hice algo, un gesto, hice una oración y se terminó y ya estoy libre y ya no hay condenación y puedo volver a pecar y puedo seguir una vida así. No, no es así. El arrepentimiento es cuando uno falla, se arrepiente de sincero y le pide perdón a Dios y empieza a esforzarse a no volver a hacerlo, a no llevar ese tipo de vida. El arrepentimiento genuino es volverse directamente de los malos caminos, de lo que me aleja de Dios. Entonces, resulta que hoy comenzamos este programa diciendo de que cuando mentimos a Dios o le mentimos a nuestro papá, le mentimos al esposo, al vecino, nos estamos mintiendo a nosotros mismos y también le estamos mintiendo a Dios. Entonces, mi oración, cuando va dirigida a Dios, ¿qué hay en el medio? Y esto dice el Señor, ¿cómo se soluciona? Hay un pecado, yo no te puedo contestar la oración. Hay algo que tenemos que arreglar a cuenta, tenemos que ponernos a cuenta. Y lo que Dios quiere es que la humanidad se ponga a cuenta con Dios. Me piden justicia como si nada hubiesen hecho. Y hay una palabra ahí que tendría que buscarla después, cuando Dios le dice al pueblo, me piden que le haga justicia como si ellos no hubiesen hecho nada. Entonces es como que yo, como hijo, le diga a mi papá, haceme justicia, como si yo no hubiese robado y yo estaba cansado de robar. Entonces, Dios quiere, dice, cuando venís al altar a traerme una ofrenda, antes de pedirme algo a mí, deja tu ofrenda ahí en el altar, ponte a cuenta con tu adversario, ponete a cuenta con tu hermano, y después vamos a conversar nosotros. Entonces, es necesario que estemos a cuenta con Dios primero. ¿Por qué no tiene muchas veces la respuesta a la oración? ¿Por qué? ¿Quién permite? Bueno, dice que el que habita bajo la sombra del Omnipotente no le vendrá ningún mal. ¿Quién en la tierra toda no conoce el Salmo 91? ¿Qué es lo que dice el Salmo 91? Creo que si no lo conocen, una vez lo han sentido nombrar. El que habita bajo la sombra del Omnipotente. Dios cuida de la tierra, Él cuida, Él ama. Y dice, ¿cómo Dios, siendo tan bueno, permite estas cosas? Y esta pregunta me la han hecho, pero infinidad de veces. Y muchas preguntas de esta se hace mucha gente. Si Dios existiera, ¿por qué permite esto? Y si Dios existiera, ¿por qué permite todo esto? Y la pregunta sería, ¿y por qué es que Dios no la quiere responder? ¿Cuál sería la razón por la cual Dios nos responde la oración? ¿Qué culpa? Sí, bueno, está bien, los padres pecaron, pero ¿qué culpa tiene la criatura? ¿Qué culpa tiene esa criatura que es inocente? ¿Qué culpa tiene? Entonces, a veces, ¿cómo estamos mirándolo a Dios?
y cómo Dios nos mira a nosotros. ¿Cuántas respuestas y signos de pregunta hay en el corazón de la humanidad? ¿Por qué Dios permite eso? Dios dice que en Ageo, creo que dice, yo llamé la sequía, para ver si de esa manera me buscaban. Porque el pueblo de Dios había abandonado, habían dejado de buscar la presencia de Dios, habían dejado de construir el templo, habían dejado de buscar las cosas de Dios y habían empezado a seguir sus propios deseos. Formaban sus casas, vivían como reyes, tenían todo. Pero llegó un momento que Dios llamó a la sequía y empezó. Y aún así se empezaron a acostumbrar a vivir con la sequía. Y ya no tenían como forma de arrepentirse. No querían volverse a Dios. Y le habían empezado a tomar bronca a Dios de amarlo. Porque Dios pensaba que Dios iba a ser como ellos, que Dios lo iba a acompañar en su forma de vida. Y Dios dice, sé santo como yo soy santo. Entonces, Dios no puede estar acompañando los errores del ser humano. Dios no puede acompañarnos. Él no puede ser, dice, no me haga mentiroso a mí. Porque te voy a decir algo, y esto es muy natural, pero no lo ponemos en práctica. Todo el mundo y toda la iglesia dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y si vos o yo somos el templo del Espíritu Santo, quiere decir que Dios está habitando en mi corazón. Yo soy el templo. Por eso le dijo a Josué, donde tú vayas, yo iré contigo. Yo nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Entonces, ¿qué pasa con el templo del Espíritu Santo? También lo estoy haciendo participar. Es lo mismo que yo vaya tomado de la mano con mi esposa y yo robe, y mi esposa dice, no robe. Sí, pero vale. Entonces yo la estoy haciendo participar a mi esposa del robo o de la mentira o de lo que haga. Y entonces, si yo soy el templo del Espíritu Santo, yo también estoy haciendo participar. Entonces, Dios, ¿qué pasa? Dice, no contristéis al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es la esencia de la persona. Es la que me lleva a la presencia de Dios. Entonces, sé santo porque yo soy santo. Entonces, si yo vivo una vida corrompida, ¿cómo puedo ir a golpear a decir yo tengo derecho? ¿Con qué cara me presento delante de Dios? Señor, bendíceme. O haceme justicia. Entonces, acá Juan el Bautista le sale con los tapones de frente, porque ahí estaban todos los escribas, todos los maestros, y le salió con los tapones y le estaba dando sentencia de muerte. Vamos a leerlo para que podamos entender. En Mateo capítulo 3, versículo 7, dice, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían al bautismo, les decía, generación de víbora, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues fruto digno de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y el versículo 10, fíjate lo que dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de todos los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Creo que Juan el Bautista fue sin pelo en la lengua y se lo dijo a los fariseos, hipócrita, generación de víbora. Ellos no entraban al reino y no dejaban que los demás entrasen. Ellos no se acercaron a Juan el Bautista para decir, yo quiero arrepentirme, yo quiero que Dios cambie mi vida. No. Vino para ver cómo podía ser que Juan el Bautista se fuese.
y no le diera entendimiento a la gente. Entonces, a estos que se decían ser y no lo eran, les dijo hipócrita, porque ellos enseñaban mentira, que no, ni ellos vivían. Ellos imponían peso, carga a la gente, pero ellos en su interior no vivían. Entonces los trató de sepulcros blanqueados, que eran muy bonitos por fuera y estaban llenos de muertos por dentro. Entonces todo lo que estaba oculto, la misma palabra se lo estaba sacando. Jesús le dijo, por los frutos los vas a conocer. Y es el fruto que uno da, el momento. Entonces, lo que Dios quiere, dice, ahí en Romano dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Hoy es muy normal decir, yo Señor te acepto como Señor y Salvador de mi vida, perdona mis pecados, borra todas mis rebeliones. Esa oración miles y miles de personas la han hecho. Y eso nos puede salvar si nos volvemos a Dios de todo corazón. Si no, esa oración no sirve, porque lo hice de la boca para afuera. Pero si hay un arrepentimiento genuino, que esto es lo que la Biblia está pidiendo, que haya un arrepentimiento genuino. ¿Por qué? Porque el hacha ya está puesta a la raíz de todo árbol que da mal fruto. Y el tiempo de juicio se acerca, pero no que es porque Dios se le place largar un juicio, sino es la decisión de que yo paso el semáforo en rojo. Es lo que yo estoy comiendo. Porque de mis propias mentiras voy a ser juzgado por las mentiras que yo hice. Voy a ser condenado por los malos caminos que yo tomé. No voy a ser condenado por algo que Dios está imponiéndome a mí, sino que yo voy a ser condenado porque cuando un preso, cuando una persona es atrapada por la policía cometió un delito, fuese cual fuese, es muy común el robo. Bueno, robó, va al juez y tiene que pagar la multa. Y bueno, paga la multa y no sé si verá una fianza, si verá que tiene que estar 10 años preso. Pero robó una moto y son 3 años preso. ¿Y qué pasa si ve de 3 años le dan 40 años por haber robado una moto? No, es una injusticia. Y puede saltar y ver todos los abogados porque le están sobrecargando una multa. Le están sobrecargando una condena. Imagínate que por un tiempo de estar preso aquí en la tierra, uno zapatea y se queja. Pero ¿qué pasa si uno queda bajo condenación toda una vida, toda una eternidad? Que no puede salir más. Imagínate la palabra eternidad. ¿Qué es para vos la palabra eternidad? A veces un día se hace largo. Imagínate que una persona que esté presa pueda decir, ¿cuánto tiempo hace que estoy preso? Y 1 día, 2 días. Imagínate preso 1 año, 2 años. Imagínate preso 40 años, 50 años, 100 años. Imagínate preso toda una vida. Está bien, nuestra condena no la podemos pagar nosotros, pero tenemos quien la pagó por nosotros, que es Jesucristo. Si yo me vuelvo a Dios y me arrepiento y decido cambiar mi vida, tengo el perdón del Señor, tengo la fianza, tengo el boleto a una vida eterna. Porque Jesús prometió que dice que a donde yo estoy, yo quiero que ustedes también estén. Me voy a preparar lugar. Hay un lugar que el Señor preparó ya para la iglesia. Porque si no, no tendría sentido todo lo que estamos predicando o lo que Jesús hizo. Hay un lugar para todos los que se arrepintieron y cambiaron de vida. Ahora, ¿por qué el pecado? Ahora está bien. ¿Por qué pecar? ¿Por qué desobedecer? ¿Por qué mentirle a Dios? ¿Por qué mentirle a tu padre? ¿Es necesario mentir? ¿Es necesario robar? ¿Es necesario engañar?
Porque yo estoy comiendo de mi propio fruto, pero ¿cuál es el sentido de que uno tenga que cometer eso? Porque el otro día conversábamos un poco que dice que los cristianos son aburridos porque no van al baile, porque no fuman, porque no toman, porque no se pueden vestir, porque los cristianos son más aburridos. Es que no necesitamos todo eso para ser felices. Porque al tener a Cristo no necesitamos eso y sabemos que eso nos puede llevar a un camino malo. Hoy, como decía mi esposa, todo me es lícito, pero no todo me conviene. A mí no me conviene vivir así, tomar estas decisiones. ¿Por qué? Porque yo mismo me autodestruyo. Entonces, yo mismo me cuido. Si vos tenés una quinta, y seguimos con la quinta, pero si tenemos una quinta y el alambrado se rompió, y sabés que hay animales que pueden entrar y destruir todo, entonces yo mismo voy a tratar de cuidar el alambrado, que volver a alambrar. Y nosotros tenemos que alambrar todos los días todo esto, nuestro interior. ¿Y cómo lo alambramos? No descuidando de saber de que hay cosas que no se deben hacer, hay cosas que no se deben mirar, hay cosas que no se deben codiciar, sabemos que hay cosas que tenemos que sacarlas, como hoy decía mi esposa, hay cosas que tenemos que arrancarlas de raíz, porque podemos decir, sí, yo tengo esto, tengo aquello, hay celo, y ayer hablábamos de esto, los celos, el celo de Caín hizo que matara al hermano, Abel. El celo es un pecado mortal, el celo lo llevó a codiciar y mató al hermano, agarró una piedra y se la partió en la cabeza a su propio hermano y lo mató. Todo por un celo. El celo se desató en cometer un asesinato, en vivir toda una vida perseguido por el pecado, por haber ensuciado su vestidura con la sangre, lleva sobre su lomo un peso, pero la prédica de ayer fue cuando los hermanos de José lo vendieron y lo dieron por muerto. Y eso es lo que hacía el celo. José había tenido unos sueños, José había tenido visión, y como era el más chiquito, los hermanos tuvieron celo, hasta aún su propio padre tuvo celo. Y los celos que hicieron, ahí viene el soñador, vamos a matarlo, vamos a sacarlo del camino porque me estorba. Eso es la envidia, los celos. Eso pasa en un trabajo, pasa porque los celos no acepta lo que uno tiene. Como hoy decía mi esposa, hay personas que, bueno, que todos quieren el cuerpo perfecto, y está la que no tiene el cuerpo perfecto y está envidiando a la que tiene el cuerpo perfecto, y entonces no pueden ser felices, se sienten atrapadas por su propio, y uno se tiene que aceptar como Dios lo hizo, si puede mejorar, puede ir, pero capaz que la más gordita tiene un corazón conforme al corazón de Dios y es re feliz, y la otra que tiene un cuerpito de baby vive esclava porque no come esto, no come aquello, vive cautiva de sí mismo, y entonces ella misma se está mintiendo porque no está viviendo una verdad, lo está haciendo por envidia, para darle envidia a los demás, que tiene mejor cuerpo que la demás, que se siente superior. Y todas esas estupideces espirituales de vida te están robando años de vida y de felicidad. Y es natural eso. Eso pasa con todo. Porque uno tiene una camioneta 0 kilómetros, el otro se quiere comprar una más 0 kilómetros, y el otro quiere comprarse una más grande que la que se compró el amigo, y hay una competencia. Y eso es una estupidez de querer aparentar algo que no tienen. Capaz que tienen empeñado, ¿cómo que quererse ir de vacaciones? Capaz que se van a comer fideos, pero ellos se van de vacaciones para demostrar que se fueron. Y bueno, si mirá, si sos feliz, podés ser feliz acá en Punta Indio o acá en el club y en el río Atalaya. Pero podés ser feliz cuando vos tenés el corazón feliz. No necesitas aparentar de que me fui me tomé el avión y me fui no sé,
a Miami. A Miami, Que se estila ahora claro, Miami. entonces, querer vivir de apariencia cuando uno no lo es. Entonces Dios quiere que seamos humildes con nosotros mismos, que no aparentemos algo. Entonces, ¿cómo tenemos que ordenar nuestra vida? El Señor dice, séme fiel en lo poco y sobre mucho te pondré. Sé feliz con poco y sobre mucho te pondré. Sé agradecido con lo poco y sobre mucho te pondré. A veces nos quejamos porque tenemos esto, nos quejamos porque tenemos este poquito y a veces, pero hasta que no aprendamos a vivir con lo que tenemos, no vamos a pasar el examen. Porque hasta que yo no aprenda a vivir y a ser agradecido con lo que tengo, porque hay personas que no tienen ni un vaso de agua para tomar. Hay personas que no tienen tierra. Hay chicos en muchos lugares que se alimentan con tierra. Hay muchos lugares que hay personas que están viviendo una vida destruida de guerra, que se le ha explotado las bombas, los misiles, y la casa que tenían de tantos años se le fue destruido, le quedaron los hijos lisiados, están destruidos realmente mal. Y a veces uno se queja porque no tiene una ropa de marca, porque no tiene un par de zapatillas, porque no tiene porque no tiene la bicicleta wow, porque no tiene... entonces, tenemos que aprender a vivir como cristianos. Entonces, gracias Señor por lo que me da todos los días. No tener un autoconformismo de todas las cosas, pero sí tener una vida. Y acordándonos que a veces mucho de lo que nosotros estamos viviendo es del fruto de que nosotros mismos a veces hemos puesto o no hemos sabido cómo despojarnos. Y esa pequeña nube, esa pequeña bolita de nieve se fue generando. Hay muchas personas que sí, que tienen justas razones porque fueron abusadas, porque nacieron bajo una pobreza extrema en su vida, porque tuvieron una vida muy, la verdad, pero toda la vida no los podemos quedar con el que me pasó. A José, cuando lo vendieron, no se quedó en la cisterna, no se quedó esclavo en un lugar. Dios lo fue impulsando para ir cada vez más allá. Dios lo fue preparando. Y no es decisión nuestra de quedarnos en el pozo de la desolación, en el pozo de la tristeza. Es nuestra decisión a dónde decidimos quedarnos. Entonces, si tenemos a Cristo, Él nos puede ayudar a salir y a ser más que vencedores. Ayudarnos. Así que es para meditar un poco la vida, ¿no? Es para reflexionar y mirarnos un poco. Nosotros mismos, primeramente, lo que nosotros estamos compartiendo todos los días, nosotros mismos nos tenemos que autoexaminar. Así que vamos a ir a una alabanza ahora y después vamos a ir conversando un rato. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, seguimos en el aire con el programa Vuelve a Casa. Pasa rapidísimo la hora, ya se nos está yendo el programa, ¿sí? Vamos a leer un salmo. El Salmo 8 que le dio aquí a Alicia, el Señor le ha dado palabra recién, y dice, mira lo que dice el Salmo 8, ¿sí? Vamos a leer del verso 3 al 5, dice así, mira, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites, le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Tremendo salmo, tremenda palabra. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre dice para que lo visites. Mira si Dios no tiene misericordia. Fíjate si Dios no tiene misericordia y si no nos ama con amor eterno, quizás vos estás diciendo que estamos hablando de un Dios que está lejos, que está pero a kilómetros luz, ¿sí? De tu vida, de tu pensamiento, de tu alma, de tu ser, pero no. El Salmo es clarito.
¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y si alguien tiene memoria de algo es porque recuerda su creación, recuerda algo del pasado. Dios trae a memoria, ¿sí?, tu vida, porque Él te engendró en el vientre de tu madre. Él te entretejió. La palabra de Dios dice que Él nos entretejió en el vientre de nuestra madre, ¿sí? Mi embrión, dice la palabra de Dios, vieron tus ojos. Mi embrión vieron tus ojos. Cuando éramos una semillita, nada prácticamente, ahí ese embrión, ese pequeño que para muchos no es nada, que no es vida, ¿sí? Yo te puedo decir que sí, que es vida. Claro que es vida. Porque ese embrión, esa pequeña semilla, ese ya estaba engendrando en el vientre de esa madre. Y ahí fue la perfección de Dios. Porque Dios nos hizo perfectos. La palabra de Dios dice que en el Génesis, ¿no? En el Génesis dice que nos hizo a imagen y semejanza de Él. ¿Pero qué distorsionó la imagen de Dios en nosotros? ¿Qué es lo que distorsionó? El pecado. El apartarnos de Él. El hacer cosas que no corresponden, ¿sí? Y eso viene innato en nuestras vidas. Ya viene de nacimiento. Vos fíjate que hay un chiquito en tu casa, hay un bebé, y vos tenés un gato. No le tires la cola al gato, soltá ese gato, lo sueltas, pero cuando te diste vuelta lo agarró de la cola y le arrancó los bigotes también. Porque ya es así, viene innato en nosotros la desobediencia. Somos desobedientes por naturaleza y no porque nos gusta muchas veces, sino porque nos inculcan o porque vemos a otros, como hablaba mi esposo recién del tema de una persona que está privada de su libertad. Vos fíjate que hay personas, hay gente, ¿sí? Hay padres, hay hijos, hay sobrinos, hay nietos. Es una generación, es algo recurrente en esas vidas. Que uno está detenido en un lugar y en el otro lugar está detenido el hijo por la misma situación. Y quizás en el otro lugar está detenido el nieto por la misma situación. Porque es algo recurrente. Es algo que no se cortó en esas vidas. El padre quizás delinquió, pero el hijo cuando lo va a ver a ese lugar, el consejo del padre es decirle quizás, no hagas lo mismo, mirá dónde estoy yo. Fíjate lo que me pasó, te pido que no hagas lo mismo, que seas un hombre de bien, que dejes de hacer, que dejes de delinquir, porque vas a estar en la misma situación. Y es feo. Y hay padres que no, que le dan todavía ese golpe de gracia y dicen, dale, sí, dale para adelante. Y muchas veces salen a delinquir juntos. ¿Y cuántas veces hemos visto en los noticieros una familia completa delinquiendo? El padre, el hijo y el abuelo. Yo lo vi hace, no sé, unos meses. El padre, el hijo y el abuelo. Eran 3 generaciones de algo recurrente, de algo que les gustaba ya. Es como que venía en ellos. Y no hubo un cambio. Dios hace el cambio en nuestras vidas cuando nosotros nos arrepentimos, como decíamos hoy, y nos volvemos a Dios nuevamente, ¿sí? Porque el pecado distorsionó la imagen ante nuestro Dios. Pero Él nos ama con amor eterno, porque fíjate que dice la palabra que Él tiene memoria de cada uno de nosotros. Y dice, y el Hijo del Hombre para que lo visites. Quiere decir que nosotros no vamos a visitar a Dios. Quiere decir que Dios nos visita de continuo. ¿Para qué? Para hacernos ver que lo que estamos haciendo está mal. Que lo que estamos haciendo nos va a llevar directamente al despeñadero. Estamos caminando por la cornisa, estamos caminando por el borde de ese despeñadero, por ese borde de ese precipicio. Y a muchos les gusta porque hay deportes de aventura de alto riesgo, que les encanta, esa adrenalina los hace vivir. Y muchos te dicen, necesito esa adrenalina para vivir. Y el cristiano muchas veces es así. Le gusta la adrenalina del pecado, le gusta la adrenalina de la desobediencia. A ver de qué se trata. Pero tengamos cuidado con esa adrenalina, que no sea ni mucha ni poca. Tenemos que tener cuidado, ¿sí? Tenemos que tener adrenalina para decirle al diablo, basta. Hasta acá se cortó la maldad en mi familia, se cortó la desobediencia en mi familia. Decirle al diablo, decirle que él ya no tiene autoridad. Tenemos que tener esa adrenalina del Espíritu Santo en nuestras vidas. Tener esa adrenalina que el Espíritu Santo nos da para levantarnos en contra de aquello que no le agrada a Dios. Para levantarnos en el nombre de Jesús y decirle, basta, se cortó en mi generación, ya no va a haber prostitución, no va a haber embarazos no deseados, no va a haber droga, no va a haber alcohol. Por más que vos estés viendo que tu papá se sigue emborrachando, por más que estés viendo que tu hijo, tu hermano se está emborrachando, por más que veas que tu hija se está prostituyendo, cortá cortar.
en el nombre de Jesús. Y es ahí donde el Espíritu Santo te da la autoridad, Jesucristo te da la autoridad, porque nos dio toda autoridad en la cruz del Calvario, dice la palabra, para hollar serpientes y escorpiones, para cortarle la cabeza al enemigo, porque él ya no tiene que tener autoridad en tu vida, no tiene que tener autoridad en tu familia. Porque quizás estás orando, estás clamando al Señor, estás pidiendo por tu familia y cada vez es peor, cada vez es peor. Pero ¿sabes por qué cada vez es peor? Porque el diablo te quiere hacer ver que Dios no te está escuchando, que el Señor no te escucha, porque esa generación va a tener que morir así. Son mentiras, porque Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia, dice la palabra de Dios. Y si Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia, ¿quién es el enemigo? ¿Quién es el diablo? Para decirte que tu familia va a seguir de la misma manera, que van a seguir recurrentes esas encarcelaciones, van a seguir recurrentes esa droga en tu casa, va a seguir recurrente los golpes en tu familia, en tus hijos, como te han golpeado vos o como quizás te están golpeando, ¿sí? No puedes seguir, tenés que levantarte en fe, dice la palabra. Tenemos que levantarnos en el nombre de Jesús de Nazaret, pero creyendo que todo lo que le pedimos al Padre en el nombre de Jesús, Él lo va a hacer. Creyendo y tomando por fe y creyendo de que tu familia va a ser libre de todo flagelo del pasado, porque si Él nos entretejió en el vientre de nuestra madre, te conoce y me conoce, Él sabe lo que tiene preparado para cada uno de nosotros. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Levantarnos y tomar eso. Porque si a mí me pusieron un vaso de agua acá, ¿sí? Una botellita con agua, un vaso con agua, y estoy esperando que vengan las chicas a servirme, y las miro y las chicas no vienen. Tampoco le estoy haciendo seña para que me sirvan un vaso de agua y tampoco me acerco yo a buscar el agua. Voy a seguir con sed. Me va a seguir molestando la garganta. Pero queda en mí accionar, agarrar esa botellita, poner en el vaso y tomar. Eso es lo que hace cuando uno se levanta en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo te da esa fuerza para que vos puedas tomar esa agua de vida que se llama Jesucristo de Nazaret. Esa agua de vida que te va a confortar el alma, que te va a dar fuerzas, ¿sí? Para poder seguir adelante, que va a hidratar esa resequedad espiritual, ese desierto de tu vida, porque en el desierto es donde se ganan las mejores batallas. Porque cuando una persona está en el desierto, ¿qué es lo que busca? Hidratarse, busca esa agua de vida, busca esa agua que le va a dar fuerza para salir de ese desierto. ¿Y Jesucristo quién es? Es el oasis en el desierto, es ese oasis que quizás estuviste buscando o estás buscando en otros lugares. Quizás has visitado miles de lugares, y miles de fórmulas mágicas te han dicho que vayas caminando a tal lado, que unjas con aceite a tal lado, que te pongas ruda en la zapatilla, que yo te lo digo porque a mi mamá se lo dijeron, que me dijera mi mamá era cristiana, yo me reía, que me pusiera en las zapatillas ruda, porque yo tenía que conseguir un trabajo, que me pusiera ruda en la zapatilla y que para que entrara la prosperidad en nuestra casa teníamos que pasar una hoja de bananero. Y yo me empecé a reír, yo no conocía nada del Señor. Y yo me empecé a reír, le digo, mamá, porque yo le decía mamá, pero mamá, lo único que van a entrar acá son las hormigas si llegamos a hacer eso. Y me empecé a reír, pero mi mamá estaba orando por mí. Y yo nunca tomé esas cosas, pero quizás estamos así, manotazos de ahogado tomando las fórmulas mágicas que te puede dar uno, que el vasito de agua, que la sal no sé de dónde, que la tierra no sé de qué cosa, que la estampita no sé de qué. No, la única salida se llama Jesucristo de Nazaret, porque fue el único que dio la vida por vos y por mí en la cruz del Calvario. Es el oasis en el desierto. Quizás estás parado en este momento, posesionado, ¿sí? Y direccionado en un desierto. Y no ves la salida. Solamente todas esas flechas te llevan a la nada, a seguir ahí metido, ¿sí? Enfrascado en lo que estás. Estás viendo absolutamente nada. Porque cuando estamos en el medio del desierto, vemos la nada. Al norte, al sur, al este y al oeste vemos solamente la nada. Pero cuando clamamos a este Dios vivo, a este Dios poderoso, a este Dios grande, maravilloso, a este Jesucristo de Nazaret, empezamos a ver la salida, empezamos a ver esas flechas que te dicen por acá, por acá, por acá, esas flechas luminosas que en el medio de la oscuridad, en el medio de la noche se hacen esas intermitentes que prenden y apagan para que nosotros podamos seguir el camino. Esa flecha, ese oasis en el desierto se llama Jesucristo de Nazaret y las flechas, la luz del Espíritu Santo te va a guiar a través de ese desierto. Yo no sé cuál es el desierto en tu vida en esta noche, no sé por qué desierto estás pasando, pero yo lo único que te digo es que te pares de ese lugar donde estás tirado, donde estás caído, ¿sí? Y que te levantes en el nombre de Jesús. Así como hizo Job. Job tenía de todo, muchísimo dinero, tenía posesiones, tenía ganado, tenía hijos, tenía de todo. Un buen pasar económico.
Pero Job no conocía a Dios, lo respetaba, lo amaba, pero no lo conocía cara a cara, no había tenido un encuentro con Dios. Quizás vos estás en ese desierto y estás como Job, estás siendo probado por Dios. Y el enemigo, el diablo, puede hacer lo que Dios le permite, lo que Dios le da lugar. Pero también nosotros muchas veces le damos lugar al enemigo para que entre en nuestras vidas y para que desarme lo que Dios está armando. Amén. Entonces, ¿qué pasa? En Job, en el capítulo 42, creo que es verso 5, ¿sí? Dice en ese lugar, en la última parte de Job, cuando Job le reclama tantas cosas a Dios, ¿qué pasa en ese lugar? Ya casi en el último capítulo de Job, Job le dice al Señor, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Quizás estás en el desierto diciéndole al Señor, yo de oídas te había oído porque me dijeron, porque me llevaron, porque me dieron, porque la fórmula mágica. Quizás en el nombre de Dios estás haciendo algo o estás curando. Y para vos está bien, porque estás haciendo algo bueno, ¿sí? Entre comillas. Pero lo único que puede sanar tu vida, tu alma, tu espíritu, tu cuerpo, el único que puede salvar la historia de tu vida, tu pasado, tu presente y tu futuro, se llama Jesucristo de Nazaret. Por eso yo te animo que te levantes de ese desierto en el nombre de Jesús y empieces a mirar al horizonte, empieces a mirar esas flechas, ¿sí? Intermitentes con colores, con esa luz del Espíritu Santo, y te va a llevar directamente al oasis que se llama Jesucristo de Nazaret, esa agua de vida, ¿sí? Que es, como dice el Apocalipsis, para vida eterna y para sanidad de las naciones. Amén. Gloria a Dios, amén, totalmente. Y una de las palabras que Jesús dio cuando comenzó el ministerio, dijo desde el versículo 17 del capítulo 4 de Mateo, dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. No es que la tierra se acercó a Dios, sino que Dios se acercó a la tierra. No fue que fue la tierra a pedir socorro a Dios, sino que Dios mandó su socorro, su auxilio. Entonces, el reino de Dios se había acercado. Dios le decía, arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. La oportunidad de salvación se acercó a la tierra. Entonces, ya no tenían que ir a un lado o algo a buscar solución, sino que la solución ya estaba entre ellos. Hoy el reino de Dios se ha acercado a la tierra y está entre medio de nosotros. El reino de Dios está entre nosotros caminando, el reino de los cielos. Y el que quiera oír, oiga, dice la palabra, lo que el Espíritu dice. Que el que quiera oír la palabra de Dios, está. Hoy tenemos la palabra de Dios a donde tú la encuentres. En la televisión, en todos los medios, está la palabra de Dios. El Facebook, está la palabra de Dios. El que quiera oír, está. La oportunidad y la salvación viene de Dios, o sea que viene de los cielos. Y esa oportunidad está entre medio de nosotros. Entonces, el Señor dice, bienaventurados los que creen, bienaventurados, porque es necesario creer para todo esto. Y si no creemos, ahí estamos complicados. Pero esta es la oportunidad que Dios le está dando a la humanidad, es que nos volvamos. Y bueno, ya antes de empezar con la oración, el pecado, cuando yo llegué al camino del Señor, yo sentí que era una espina clavada en el cuerpo. Y como que a Dios le pedía yo la sanidad. Pero si no salía la espina, yo no podía recibir la sanidad. Entonces, había algo que tenía que solucionar y era el pecado en mi vida. Y que por causa de ese pecado, por causa de esa espina, tenía infectado todo el brazo. Por causa de ese pecado, se me había destruido toda la familia. Por ese pecado yo estaba destruido yo mismo.
Por ese pecado yo no tenía un eje, un faro en mi vida a quien seguir. Yo estaba destruido, no tenía oriente, no tenía lugar a donde ir. Y fue el pecado el que destruyó mi vida. Consciente e inconscientemente había cosas que yo sabía que estaban mal y las hacía, pero había cosas que no sabía. Y uno busca su propio camino hasta que un día encontré el camino. Y Dios me dio a entender que fue el pecado el que me destruyó. Entonces, qué importante es en este tiempo volvernos todos los días y encontrar la salida. Y esta es la oportunidad que Dios nos da. Sé que a veces cuesta, pero Dios nos da la oportunidad de volvernos a Dios. ¿Cuál es la forma de que Dios pueda restaurar lo que ya está? Lo que ya está, está. El pecado que hemos cometido ya está. Ya está, no tiene más remedio. Ya fue hecho. Lo que sí tiene remedio si le pedimos perdón al Señor. Y le decimos, Señor, perdóname porque me equivoqué. Perdóname porque necesito que me saque esta espina. Cuando sale la espina, la herida se sana, se cierra sola. Cuando nosotros sacamos el pecado del medio, por naturaleza, Dios restaura tu vida. Dios restaura tu familia, Dios restaura lo que se fue destruido, la economía, las ganas de vivir, la felicidad, muchas cosas. Pero el pecado es la espina que nos sale y cuando sacamos eso, la bendición entra. Devolvernos a Dios todos los días. Sabemos que le podemos fallar al Señor una y otra vez. Y yo lo fallo, yo le fallo. Abraham, Adán, Moisés, todos hemos cometido errores y seguiremos cometiendo, pero cada día menos. Y pidiéndole perdón todos los días al Señor. Y sabemos que el Señor ya nos perdonó, nos hizo libres. ¿Qué te parece si oramos, le entregamos nuestra vida al Señor y quizás vos que quizás nos estás escuchando por primera vez o seguirás escuchando, Dios no vino a condenar al mundo, sino a darnos oportunidad. Porque si Dios nos hubiese condenado, Jesús no hubiera venido a la tierra. Se hubiese mandado el juicio de arriba y chao. Pero Dios nos vuelve a dar una oportunidad. Y Dios te está dando una oportunidad a vos. Y Dios nos está dando una oportunidad a todos. El de volvernos a Dios. La venida del Señor es pronta. Dios está preparando todo el escenario porque sus promesas se están cumpliendo. Y sé que su venida está pronta. Y tenemos que prepararnos porque ¿qué vamos a hacer en la eternidad? Ya no va a haber oportunidad para volvernos a Dios. Este es tiempo de decir, me vuelvo a Dios. ¿Qué te parece si hacemos una oración juntos? Y oramos por las necesidades y también vamos a orar si querés reconciliarte, querés aceptar a Cristo como Señor y Salvador de tu vida, que lo podamos hacer ahora. Allí donde estás, puedas cerrar tus ojos y repetir conmigo esta oración. Jesús amado y Padre que estás en los cielos, yo sé que te he fallado muchas veces y necesito que me perdones. Yo sé que te he lastimado, Señor, muchas veces. Te he mentido y me he mentido yo mismo. Muchas veces te he traicionado, Señor, pero quiero que me perdones, que me vuelvas a dar otra oportunidad, que me ayudes a permanecer en tu camino. Te pido que me perdones y yo me arrepiento en esta noche de todos mis viejos caminos, de mi vieja vida. Yo me arrepiento de mis errores, Señor, y te pido que me perdones. Yo te recibo, te invito a que entres a mi vida y que seas mi Señor y mi Salvador, y que anotes mi nombre en el libro de la vida. Señor, yo no puedo con mi fuerza. Necesito que tú me ayudes. Límpiame de la mala conciencia, de todos mis errores, de todos mis pecados. Llévate todo mi pasado, Señor. Sé que en la cruz de Calvario cargaste todo mi pecado y todas mis rebeliones
y por amor a ti mismo, Señor, tú me has perdonado. Señor, yo dejo mi vida, mi pasado en tus manos, también mi presente y mi futuro. Señor, yo te entrego todo mi corazón, mi alma y mi espíritu a ti. Y también te pido que salves a toda mi familia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y ahora voy a orar por vos. Vamos a orar por vos, por todo lo que estés pasando. El Señor, Él ha escuchado, quizás seguramente tus lágrimas ha visto, pero oramos por eso. Te pido, Espíritu Santo de Dios, que en esta hora tu mano de poder se esté moviendo, Señor Dios, donde llegue este audio, donde llegue esta frecuencia. Señor, te pido que tu presencia esté obrando. Oro, Señor, para que en esta hora tu mano de poder esté liberando, Señor, de angustia, de dolor, de tristeza, de enfermedad. Que estés liberando, Señor, de toda acusación, de todo sentimiento de culpa, de todo aquello que arde en el corazón. Señor, tú estás viendo quién se ha arrepentido. Tú estás viendo, Señor, quién está, Señor Dios, anhelando un toque tuyo. Te pido, Señor, que los abrace con tu amor y con tu presencia, papá. Sé que para ti no hay frontera y no hay muro que no puedas atravesar, papá. Sé que en esta hora, donde llegue esta frecuencia, Señor, donde llegue esta FM, Señor, allí también entre tu presencia y tu amor, Padre amado. Yo oro por todos la audiencia, por todos los que han estado escuchando, Señor, que tú los abraces, papá, y los llenes con tu amor y con tu presencia. Señor, bendice, Señor, la necesidad si hay de trabajo, en su matrimonio, en sus hogares, con sus hijos, que hay personas con adicciones, con problemas, papá. Señor, allí tú estés sanando y restaurando, papá. Pide misericordia, Señor. Señor, imploramos tu favor, Señor, sobre toda la audiencia, Padre, para que tú los bendiga y reciban tu sanidad, Padre, en el nombre de Jesús. Dejamos todo en tus manos y te damos gloria, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Que Dios te bendiga, hermano querido. Te invitamos a la iglesia. Te invitamos a la iglesia León de Judá, acá en la ciudad de Magdalena. Sabemos que todos los miércoles, 7:30 de la tarde, 19:30, tenemos las reuniones, y los domingos a las 10 de la mañana. Así que ahí podemos ver que la mano de Dios está sanando, está libertando y está obrando. Podemos invitarte, si no te estás congregando en ninguna otra iglesia, es la iglesia que te esperamos con las puertas abiertas. Que Dios te bendiga y bueno, cualquier necesidad o problema que tenga, nos podés estar escribiendo a través de estos medios para que podamos estar orando, y si podemos irte a visitar, también vamos a ir a visitarte. Amén. Que Dios te bendiga y será hasta que volvamos a decir: vuelve a casa. amén. Dios te bendiga y será hasta el próximo jueves. Amén. Amén.